Todo era una maniobra del productor para acercarse a mi madre y darle el papel a ella. Pues vaya, chasco. Espero que tu madre lo echara de casa con viento fresco. Pues se supone que esa era su intención, pero al final se quedaron charlando y no sé qué pasaría después. Con la ilusión que me hacía trabajar de actriz. Bueno, habrá más oportunidades. Como esta no, Emilio. ¿Y a ti no te fastidia, Cinta? A ver, por un lado sí, pero por el otro no. Explícame por cuál no, a ver si también lo veo yo. Es algo personal. Es que estoy orgullosa de mi madre. Veo que realmente es famosa. Ya lo creo que es famosa, pero eso lo has sabido siempre. Ya, pero yo no la veo como una cantante o una artista, la veo como mi madre. Y muchas veces es bueno que vengan de fuera para recordarte que es verdad. Y que lo de la gran bella del campo no son solo piropos que mi padre le echa de vez en cuando. Pues ya lo sabes, famosa de primera. Pero vaya, que nosotras nos hemos quedado sin carrera en el cinematógrafo. Bueno, pues buscamos otra cosa. Además, a mí lo que me gusta es cantar en el escenario y que me aplaudan. Yo solo te digo una cosa. Como este tal Alfonso se atreve aquí a venir a tomar un café, le echo matarratas. No digas eso, que si viene vamos a atenderlo igual que a cualquier cliente. Lo atenderás tú. Porque lo que soy yo no soy capaz de servirle nada sin matarratas. Me voy a la cocina. A ver si están ya los bollos del desayuno. Está muy enfadada. ¿Y por qué no has visto a mi madre? Me salen puñales de los ojos. Mejor que ese hombre no se atreva a venir aquí a comer. Lo que me preocupa es que tu hermana y tu madre se enfaden con la mía y que los problemas vuelvan. Esos tiempos ya pasaron a la historia. Podíamos ir esta tarde a dar un paseo al parque. ¿Tú y yo solos? Pues no sé si atreverme. Serás capaz. Si luego eres tú más atrevida que yo. No sé qué quiere mi madre, pero quiere vernos a las dos en el salón. ¿Y no te ha dicho nada? Es que no la he visto. Ha mandado a mi padre. Qué raro. Pasa. Así me gusta. Puntuales que el tiempo es oro. He estado viendo a Alfonso, el productor, esta mañana. Y tengo novedades. Ya que va a hacer usted la película, ¿no? Ya lo imaginábamos. Sí. Aunque primero prefiero que me haga unas pruebas de cámara. Seguro que saldrá genial. Enhorabuena. ¿No estáis contentas? Claro que sí, madre. Sí. Entonces, os dará igual saber que he aceptado con una condición. Que haya papeles para vosotras dos. ¿Qué? Lo que has oído, muchacha, que vaya a salir en la película. ¿No era eso lo que queríais? ¡Eso es maravilloso! Madre, eso está la mejor madre del mundo. Ay, Ay, mis niñas. Uy, es impresionante la cantidad de cachivaches que se precisan para hacer cine, niña. Esto ponen un telón y 4 candelabros y los panolis que lo vemos nos creemos que es un castillo. Sin duda tiene mucho menos mérito que el teatro. Uy, ¿dónde va a parar? A mí que esto es una moda pasajera. Seguramente. Ya veremos qué se le puede sacar a este invento. Ay, espero habituarme pronto a todo esto, José. Eso no lo dudes, mi cielo. Tú te vas a meter el público en el bolsillo, como lo has hecho siempre. Ay, salamero eres conmigo. Bueno. Bienvenidos a mi estudio. Don Alfonso. Bellita, ¿qué? ¿Qué les parece todo esto? Cuanto menos curioso. Tengo que decirles que estoy muy contento de poder contar con un artista de relumbrón como usted, Bellita. Es un honor para mí. Es muy amable. Para mí también es muy interesante empezar en el mundo de la cinematografía, de la que no sé nada, ¿eh? Nada. Pronto se sentirá usted como pez en el agua, ya lo verá. Para un artista de su categoría, esto no tiene ninguna dificultad. ¿Lo ve? Eso es lo que yo le he dicho. ¿Qué les parece si nos sentamos y hablamos del proyecto que he pensado para usted? Tengo en mente algo completamente original. Verán, la mayoría de productoras se dedican a adaptar grandes clásicos del teatro muy conocidos, como el Tenorio, o a hacer bravuconadas de bandoleros. Pues esas historias tienen que hacer muy bien. Un tatarabuelo mío estuvo de bandolero por la serranía de Ronda después de la guerra con los franceses. Y cuentan cosas de él muy curiosas. No lo dudo, don José. Pero todo eso ya está muy visto.
Yo he pensado en algo más novedoso, algo más fresco. Una historia que nunca se ha contado en el cine. Ah, cuentes de qué se trata, que me tienen ascua. Es la historia de un artista de la canción, desde sus duros inicios hasta conseguir un éxito internacional. ¿Qué? ¿Qué les parece? Digo, porque no hemos encontrado a nadie mejor para ese papel. Mi esposa ha pasado por todo eso a lo largo de su vida. Sin duda lo bordaría. Pero, ¿qué pasa con Cinta y Camino? Sí, las niñas van a salir en la película también, ¿no? Ya he pensado en ello. Estoy escribiendo el guión. Y tengo un par de personajes que irían que ni pintados para ellas. ¿También es usted el autor del libreto? Por supuesto, doña Bellita. Lo que más me gusta de hacer mis películas es poder escribirlas. Y nada me puede motivar más que escribir una historia para la gran Bellita del campo. Pues nosotros no hay ninguna pega, ¿verdad, palomita mía? Uy, ninguna. Estoy impaciente por leer lo que ha escrito y poderle dar mi opinión. Bueno, cada cosa a su tiempo, doña Bellita. Cada cosa a su tiempo. Primero, he de acabar de escribir la historia. Pero si estamos de acuerdo, lo importante es ponernos manos a la obra para poder empezar a rodar cuanto antes. Pues claro que estamos de acuerdo. Puede contar conmigo. Le prometo que en unos días estará delante de la cámara. Don Alfonso, una cosita. Cuando termine esta película tendría que pensarse hacer una sobre mi tatarabuelo. Me consta que hay muchas noticias en los periódicos de la época sobre sus correrías como bandolero. Si insiste en ello, claro. Buscaré qué se decía de él. ¿Cómo se llamaba su tatarabuelo? Andrés López. Estoy seguro que algún día se contará su historia y será un éxito. Ahora, si usted se lo quiere perder... Anotado queda. Álvaro. ¿Otra vez tenemos cordon bleu en el menú? Sí, lo piden mucho. Mira que es una ordinariedad de frito, por mucho nombre francés que le ponga. Buenos días. Tengo noticias de enjundia. Mi madre estuvo ayer con Carchano. ¿Y qué le contó? Pues el argumento de la película. Va a tratar sobre un artista como ella. ¿Un artista de la música? Básicamente. ¿Eso significa que vamos a tener que bailar? Supongo que sí. Pero bueno, que el señor Carchano está terminando de escribir el guión. ¿No te alegras? Espero estar a la altura y no pifiarla. Anda, tonta, claro que vas a estar a la altura. Además, vamos a ensayar juntas. Y lo vamos a hacer mejor que la americana esa, la Lillian Gish. Tú y yo vamos a conseguir ser más famosas que todas las americanas juntas. Y nos harán fotografías cuando entremos en los cafés y saldremos en todas las revistas de moda. Y viajaremos a París y a Nueva York a ver el estreno de nuestras películas. Y alternaremos en la Riviera Francesa. Y solamente tomaremos champán y caviar. Oh. Bueno. Para el cuento de la lechera, que todavía os queda mucho camino que recorrer. Déjanos fantasear un poco, Emilio. A mí no me parece tan imposible que terminemos siendo ricas y famosas. No, si no dudo que las dos tengáis talento para dar y regalar. Pero de momento, a mi hermana le toca terminar de arreglar las mesas y servir la terraza. ¡Qué cenizo eres! No te amostaces, Camino, que peor sería si te oyera nuestra madre. Que te recuerdo que le prometiste que lo del cinematógrafo no iba a entorpecer tu trabajo. Y no va a hacerlo. Ensayaré en mi tiempo libre. En cuanto tengamos el guión, nos ponemos a ello. Ay, qué personaje nos tocará. Ay, me da igual no ser la protagonista. Yo voy a trabajar muy duro para poder brillar. De acuerdo, pero a mí no me hagas sombra, ¿eh? Es una suerte que os tengo un papel secundario. Así vais aprendiendo y no dejáis de estar en la primera película de Bellita del Campo. Que eso es una garantía de éxito. Estoy segura de que nos va a salir de perlas.